La palabra que Dios ha puesto en mi corazón tiene que ver con esta serie que estamos retomando después del Día de la Madre y después de tener la semana pasada un predicador invitado. Estoy retomando la palabra de la serie ¿Y ahora qué? Usted acuérdese, en el mes de abril estuvimos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo recuerda? Lo que llamamos Semana Santa. Las escrituras nos muestran que pasaron alrededor de 40 días después de la resurrección de Jesucristo, donde Jesús estuvo caminando, apareciéndose a los diferentes grupos de interés a los cuales él necesitaba aparecérsele para que supieran que estaba vivo. Dice el libro de los Hechos que fueron cerca de 500 personas las que fueron testigos de que Jesús estaba vivo. Bueno, estamos en ese tiempo, dentro de esos 40 días, porque en el mes de junio para nosotros, o sea, en aproximadamente 2 semanas, estaremos celebrando lo que ocurrió y marca el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Qué fue lo que ocurrió? La venida inminente del Espíritu Santo sobre la iglesia de Jesucristo. Entonces, estamos en ese tiempo y los que no nos han seguido durante estas semanas, pues quiero ponerles en contexto del por qué estamos predicando esto. Jesús todavía está apareciendo a algunas personas a las cuales él necesitaba aparecérseles en ese cuerpo especial glorificado después de la resurrección. Y tengo una palabra para todos aquellos que están aquí, pero especialmente aquellos que se sienten que le han fallado al Señor. Aquellos que están ahí, que me están mirando, tengo una palabra para ti si sientes que le has fallado a Jesús. Cuando hablamos de momentos y moveres espirituales, de derramamiento del Espíritu Santo, hay personas que sienten que no están a la altura o que no dan la talla del mover espiritual que hay entre la iglesia. Tengo una palabra para ti el día de hoy, que si la tomas, si tomas esta palabra y traes todos tus pensamientos, sentimientos, emociones, incluyendo pecados, el día de hoy, ante la cruz de Cristo, estoy seguro que podrás empezar con el Señor una nueva vida llena de victoria, llena de gozo, llena de transformaciones en el Espíritu Santo, solo si el día de hoy decides entregar todo eso que sientes, que te aparta de Cristo, a los pies de Él. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy? Quiero hablarles de una historia. Para mí, una de las historias más impresionantes del Evangelio, que hablan de el amor y perdón de Jesús hacia una persona. Sí, una persona como usted, una persona como yo, una persona como cualquiera de los que nos están mirando ahí. Hablan del amor de Jesús impresionante hacia una persona. Por eso acompáñeme al libro de Juan. Ese libro que escribió el discípulo amado, el libro de Juan. Y váyanse conmigo al capítulo 21. Es el último capítulo en el libro de Juan. Libro de Juan, capítulo 21, verso 1 al 17. Y leo para usted en la versión Reina y Valera. Y yo sé que usted la va a tener aquí en la pantalla, pero si usted es como yo, le gusta leerlo en su Biblia y le gusta subrayar un poco su Biblia, hágalo, se lo recomiendo. Libro de Juan, capítulo 21, verso 1. Lea ahí con todo respeto la palabra del Señor. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta forma. El mar de Tiberias era conocido como el gran mar de
Galilea. ¿Ok? Solo para referencia. Verso 2. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Una historia similar a la de así aproximadamente 3 años. Cuando ya iba amaneciendo, versículo 4, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Interesante, ¿no? Es la primera vez que leo que alguien se pone la ropa para tirarse al mar. Normalmente es al revés, ¿no? Sigo leyendo, verso 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra sino como 200 codos. Estaba alrededor de unos 50 metros hacia adentro del mar. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Me encanta la historia de Jesús porque veo que siempre que hay grandes historias en la Biblia, siempre hay comida de por medio. Esta es una de ellas. Verso 11. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Cuántos dice? ¿Cuántos? ¿No dice ahí? Vamos, dígame, ¿cuántos dice? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Es como aquella historia de el gran elefante dentro del cuarto, ¿no? Todo el mundo lo ve, pero nadie quiere hablar sobre él. Era algo así, algo incómodo, ¿no? Bien, verso 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me aman más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él les dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. 17 y último. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Qué hermosa lectura. Los que me conocen saben que no soy un magnífico, gran contador de historias, pero voy a tratar de hacer la fuerza para que usted me pueda entender el día de hoy lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Pedro, el discípulo de Jesús, está regresando al mar de Tiberias, está regresando al mar de Galilea. ¿Y qué está haciendo? Está regresando a pescar. Ese no era cualquier mar, queridos amigos, ese no era cualquier mar.
a ese mar él jamás habría querido regresar, especialmente a pescar. En el libro de Mateo, no lo busquen, en el libro de Mateo, el libro de Marcos, capítulo 1, verso 18, la palabra dice: y dejando sus redes, le siguieron. Jesús había llamado 3 años antes a alguno de los que acompañaban a Pedro en este relato. Los había llamado ahí mismo, en ese mismo lugar. Posiblemente estaban usando ese mismo bote. Y cuando Pedro fue llamado por Jesús, Jesús le dijo: quiero que me sigas, pero cuando tú me sigues, yo quiero prometerte de que te voy a hacer pescador de hombres. O sea, Jesús lo está llamando a este amigo, nuestro querido amigo Pedro, y le está diciendo: deja la red y deja la barca atrás, porque a partir del día de hoy te voy a hacer pescador de hombres. Así que ese mar de Galilea representa un lugar donde Pedro jamás hubiese querido regresar. Representa su pasado, su condición antigua. E imagínese a Pedro convertido, recibiendo la palabra de Dios. Imagínese a Pedro con Jesús en su corazón, ya encaminado en el libro de los Hechos. Lo invitan a predicar, como pasa en algunas iglesias. Pedro, ¿vendrías aquí a predicar tú que fuiste discípulo de Cristo? ¿Podrías venir aquí a predicar? Imagínaselo nomás. Quiero que cuentes tu testimonio, Pedrito. Me encantaría que cuentes tu testimonio. ¿Cómo sería el testimonio que Pedro podría contar? Bueno, yo me imagino que se pararía en la sinagoga y diría: yo un día fui pescador. Un día tuve que ganarme la vida pescando muchos peces. El problema es que no habían peces. Habían muy pocos peces. Pero aquí es donde tenía mi barca. Aquí así que aquí tenía que ganarme la vida. Y ese bendito cobrador de impuestos, que por cierto era Mateo, y que si Pedro estaba predicando y si Pedro estaba contando su testimonio, posiblemente Mateo estaba por ahí sentado como discípulo de Cristo. Y ese ingrato que está ahí sentado, dice Pedro, en el testimonio, y ese ingrato que está ahí, me estaba buscando porque tenía que pagarle los impuestos a Roma. Era como tener al IRS ahí sentado. Ese ingrato me estaba buscando para pagar y tenía que encontrar pescados. No encontrábamos. Pero de repente había pescado toda una noche. Había intentado pescar toda una noche. Y en medio de esa pesca estoy yo levantando junto con otros compañeros la red y veo que no hay absolutamente nada. Ya era de mañana cuando se acerca un hombre y me dice: ¿puedo utilizar tu barca para predicarle a este montón de gente? Y yo, sin saber quién era, dice Pedro en su testimonio, pues concedí a este hombre que usara mi barca para que se distanciara de la orilla y pudiese predicar a toda la multitud. Después no me dio tiempo de pedirle dinero o decirle: te la rento. Como no pesqué nada, pues por lo menos con la renta del Uber, me saco alguito. No, pero no me dio tiempo de eso. El hombre ya estaba parado en la red, en la barca, y estaba predicando. Cuando terminó de predicar, un bonito mensaje, por cierto, dice Pedro, un bonito mensaje. El hombre me dice: ¿quieres pescar? Agarra la red, vete hacia adentro y vuélvela a tirar. Pero Jesús no sabía. Recuerden que estoy contando el testimonio de Pedro. Pero Jesús no sabía que yo soy un ingeniero náutico. Jesús no sabía que cuando se trata de pesca, yo sé muy bien lo que estoy haciendo. Jesús no sabía que yo tenía 30 años de conocimiento de pesca. Y
contador de historias, viene y me dice, tira la red más allá. Y pues, para no quedarle mal, como tenía tanta gente mirando, pues tomé la barca y me fui hacia adentro. Y en ese momento, cuando tiré la red, empecé a ver muchas cosas que pasaban ahí. Dicho sea de paso, lo que Pedro no sabía en ese momento era que el libro de Salmos dice que la creación reconoce la voz de su creador. Y cuando Jesús le dijo eso a Pedro, ya los pescaditos que estaban ahí estaban sabidos de qué es lo que tenían que hacer. Cuando Pedro tiraba la red, ya sabían que los pescaditos tenían que entrar para que empezara a jalar la red. Y entonces Pedro empieza a jalar la red y se da cuenta que lo que menos esperaba que hubiesen pescados, de repente todo está lleno de pescados. Y yo no sé si usted ha visto estos ahí en el mar o en algún lago, cómo cuando tiran las redes, los pescaditos no vienen así quietecitos. No, los pescaditos se mueven y empiezan a brincar. Y yo imagino a Pedro así jalando la red y pescados brincando y todo eso. Y de repente, y cuando Pedro está contando esto, está haciendo toda la mímica de que aquí jalando por acá. Y de repente este hombre que está allá en la orilla, lo vuelvo a ver. Yo corro hacia él y me dice, Pedro. Me dice, Simón, hace 3 años atrás me llamaba Simón. Simón, yo quiero que a partir de hoy me sigas, porque a partir del día de hoy quiero hacerte pescador de hombres. Qué interesante ese testimonio que Pedro pone en el corazón de todos aquellos en las iglesias donde iba a predicar. Pedro, el experto navegador. Yo quiero que usted recuerde, a ese mar de Galilea, Pedro jamás quería regresar, porque de ahí salió. Me imagino a Pedro hablando de su vieja vida, de ese mar, de lo que dejó. Se parecía a alguno de nosotros cuando está contando el testimonio y hermano, ¿usted algún día volvió a fumar? Jamás. ¿Y usted algún día volvió a tomar? Jamás. ¿Y usted algún día volvió a ponerle los cuernos a su esposa? Jamás. Algo así era el testimonio de Pedro. ¿Y usted volvió a Galilea? Jamás. Porque ese mar de Galilea representaba esa vida que Pedro había dejado. Hoy le pregunto, ¿a dónde nos encontramos a Pedro en la historia que acabamos de leer? En ese lugar de jamás. En ese lugar que jamás Pedro quería regresar. En ese lugar que representaba a Pedro su pasado. Pescando tras de eso. No fue que rentó un bailero y se fue de vacaciones. No, es que estaba pescando. Haciendo lo que se suponía que no iba a volver a regresar a hacer. Él está ahí porque posiblemente pensó, desafortunadamente soy un fraude. Desafortunadamente el sentimiento de culpabilidad me ha traído hasta aquí. Desafortunadamente me siento tan mal porque le negué, porque le mentí, porque no di la talla. Y el día de hoy me siento como un hipócrita, dice Pedro. Después de lo que usted sabe que ocurrió con Pedro, él dice, no me queda más que regresar de donde salí, porque si no me muero de hambre. Ya como discípulo no la hice. Ya como adorador no la hice. Me gusta eso de levantar las manos y adorar al Señor, pero ay, pastor, usted no sabe lo que soy yo. Me gusta eso de cantar, de ir a la iglesia, de adorar, pero usted no sabe, pastor. Desafortunadamente, una vez cruzo esa puerta, la tentación es tan fuerte y caigo donde precisamente aquí en este altar digo, jamás voy a llegar de nuevo a ese lugar.
Cuando cruzo esa puerta, pastor, cuando me muevo hacia afuera, es más, no ha llegado ni el día lunes y otra vez estoy pecando. Y regreso a ese lugar donde un día en el altar dije, jamás voy a regresar ahí. Y la tentación viene y siento el deseo de fumar, y siento el deseo de pecar, y siento el deseo. Y ahí nos encontramos muchos Pedros, vulnerables al pecado, vulnerables al sentimiento humano. Que yo quiero que usted sepa que si Dios hubiese querido tener robots, Él nos hubiese hecho robots. Yo quiero que me adoren, botón 1, enter. Todos adorando. Yo quiero que me canten, botón 2, enter. Todos cantando. Pero eso no fue el deseo de Dios. El deseo de Dios es que hubiesen muchos Pedros en la tierra, vulnerables al pecado, sí, pero que cuando ellos dicen quiero hacerlo, lo hacen de todo corazón porque les nace, y de eso se complace el Señor. De gente que voluntariamente le nazca y que muchas veces pasan por esa tierra de que jamás voy a regresar, porque somos vulnerables al pecado. La historia de Pedro no termina así. Pedro está de regreso en ese lugar, y creo que regresó ahí por la misma razón por la cual estaríamos usted y yo al lado junto a Pedro. Porque muchas veces nos hemos sentido fracasados, porque no damos la talla, porque no podemos mantener la palabra, porque no podemos mantener nuestras promesas. Yo voy a preguntar algo, pero no voy a ver cuántos de ustedes le han hecho una promesa a Dios que no han cumplido. Estoy cerrando los ojos, no estoy viendo a nadie. Señor, si tú me sacas de esta, te prometo que... Y ahí va la promesa. ¿Y qué ocurre? No cumples la promesa. Y cuando no cumples la promesa, cuando no cumples tu palabra, ¿sabes quién se levanta con el dedo acusador? No la esposa, no, esa no. La esposa sí acusa de vez en cuando, pero no en este momento. El primero que se levanta con el dedo acusador se llama el enemigo y te dice: qué pedazo de hipócrita eres, qué pedazo de mentiroso eres, qué pedazo de farsante eres tú. Y así vas a la iglesia y levantas la mano. Mira donde caíste de nuevo, donde dijiste que no ibas a volver, donde prometiste que si te saco y el Señor te ayudó, y mira, aquí estás de nuevo. Qué pedazo de farsante, hipócrita, mentiroso. El enemigo está ahí listo para señalarte tus errores. Se parece a otra persona, pero no es ella, es el enemigo. Yo tengo esposa, por los que no me conocen, por eso yo sé de lo que estoy hablando. Pero ahí está el enemigo señalándote los errores. Ella no es mi enemigo, ella es la voz de mi conciencia. Pero algunas veces algunas veces el enemigo viene y te está sacando los trapitos sucios y te está diciendo: eres un hipócrita. Y empezamos, como seres sentimentales e humanos que somos, empezamos a sentirnos mal, no con el cónyuge, no con el amigo, con nosotros mismos. El mejor trabajo que sabe hacer el enemigo es degradarnos ante nosotros mismos. Es hacernos sentir basura ante nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Él sabe que está tocando tus sentimientos. Y si toca tus sentimientos y tus emociones, te sientes depresivo, te sientes basura, te sientes mal. Y de ahí solamente un milagro te puede sacar. Un milagro como el que le pasó a Pedro. Déjenme terminar la historia. Volviendo a la historia, vemos a Jesús
que les cuenta a sus discípulos, les está diciendo: queridos, es necesario, tal vez unos días antes de esta historia, es necesario que yo muera. Es necesario que ustedes me vean morir en una cruz. Yo sé que ustedes se van a escandalizar, pero es necesario que se cumpla la profecía, que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, muera en una cruz. Y entonces Pedro se levanta, como ustedes ya conocen a Pedro, se levanta y dice: Señor, aunque todos te negaren, este pechito jamás te negará. Como decir: yo, Señor, yo de estos 12, yo no sé estos 11, pero yo jamás te voy a negar. Yo me imagino a Jesús diciendo entre sus adentros, ¿no? Qué pedazo de inepto este. Qué pedazo de lo que tengo al frente. Pedro, para que cerres la boca, 3 veces me vas a negar. Es más, no ha terminado de amanecer. El gallo va a empezar a cantar. Y 3 veces vas a negar que estuviste conmigo. ¿Y qué dijo Pedro? Una promesa como la que usted y yo hacemos: Señor, aunque todos te nieguen, yo jamás te negaré. Ahí está la promesa. Ahí está lo que Pedro no tenía que decir. Porque ¿sabe quién lo estaba escuchando? ¿Sabe quién lo estaba escuchando? El enemigo, que está tomando todo lo que tú dices, todo lo que tú haces, para el día de mañana, porque somos humanos, no somos perfectos, nos vamos a equivocar. Entonces ese día que te equivocas, ¿sabes quién está de primero diciéndote? ¡Ah, mira! ¡Hipócrita! Mentiroso, falsante. Hoy quiero hablarte a ti, en estos pocos minutitos que me da Karina, que me da el tiempo, que le has hecho promesas a Dios, que no has cumplido con ellas. Quiero hablarte a ti que te sientes un fracasado, porque no puedes mantener tu palabra, no puedes mantener tus promesas, y constantemente estás cayendo en el pecado y te sientes un fracasado. Hoy, ¿sabes qué? Jesús viene a tu encuentro. Repito esta palabra: Jesús viene a tu encuentro esta tarde. Lo que Pedro no entendió en ese momento que Jesús le dijo: me negarás 3 veces, es que Jesús le estaba diciendo: Pedro, aunque ya sabía que fallarías, aunque ya sabía que me negarías, aunque ya sabía que le cortaría la oreja al soldado y que fallarías una y otra vez, yo ya lo sabía, y aunque así lo sabía, yo te escogí, te fui a buscar y te extendí mi perdón. Yo te amo cuando haces lo que te pido que hagas, y te amo cuando no lo haces. Yo te amo cuando oras y te amo cuando no oras. Yo te amo cuando me obedeces y te amo cuando no me obedeces. El amor de un padre no cambia. Tal vez usted no me pueda entender esto, pero puede ser porque no sea padre todavía. Yo soy padre de 3 hijas. Y los padres amamos aunque los hijos sean buenos o sean malos. Los padres aman aunque los hijos se saquen As o se saquen ceros. Los padres aman en todo tiempo a sus hijos. El amor de padre no cambia. El amor de padre nunca cambia. Claro, nos sentimos tristes cuando nos desobedecen y nos sentimos muy alegres cuando obedecen, pero el amor es el mismo, nunca cambia. La religión te ha enseñado que allá arriba hay un Dios con un garrote que está listo para darle por la cabeza a todos aquellos que le fallan. Pero el Dios que yo predico está lleno de amor, lleno de gracia, lleno de misericordia. Y cada vez que te caes, tienes la oportunidad de levantarte. Cada vez que llegas a ese lugar que jamás querías llegar, te puedes levantar. Ese es el Dios que yo predico. ¿Alguien me está escuchando el día de hoy?
Y ahí está nuestro versículo. Llegamos a la historia. Jesús le pregunta: gente, amigos, ¿pescaron algo? Qué colerón, ¿no? ¿Qué pedazo de colerón le daría a uno cuando está tratando de sacar algo para comer y no le sale nada? Y tras de eso, allá le están diciendo: ya terminó de hacer lo que iba a hacer. Le quedó bonito lo que iba a hacer. A mí me lo han dicho de vez en cuando. ¿Qué tal le quedó? Y no me salió nada por ningún lado, pero le quedó muy bonito. Que quede incógnita quién dice eso. Pero ahí está Jesús diciendo: gente, pescaron algo. Yo imagino a Pedro. O sea, Pedro, ya sabemos todos, medio colérico, ¿no? Sanguíneo, colérico sanguíneo. Se parece a alguien que no quiero ver. Todavía estoy tratando de pasar el test psicológico a Aidita. Pero bueno, ¿en qué estaba antes de que Aidita me interrumpiera? Estamos hablando de que Pedro, medio colérico sanguíneo, le está preguntando a alguien allá desde la orilla: ¿pescaron algo? Imagínense a Pedro. Pedro como que tal vez le dan ganas de reventar esa red contra, ¿no? Ahí está. Está jale y jale. Y entonces vuelve a escuchar a alguien ahí: ¿tienen algo de comer? ¿Se acuerdan la pregunta? ¿Tienen algo de comer? Imagínense, ay, están jugando con mi paciencia. ¿Tienen algo de comer? Y entonces el discípulo que escribe esto, el que está escribiendo esto, dice: Pedro, yo creo que el que está ya diciendo todo esto es el maestro. Cuando Pedro escucha esa palabra, hace todo lo que uno hace diferente, ¿no? Uno normalmente se desviste para irse a la piscina o irse al mar. Pedro hace todo lo contrario. Pedro se viste para tirarse al mar. ¿Por qué? Porque Pedro reconoce. Posiblemente estaba en paños menores, estaba delante de puros hombres. Habían 7 hombres en esa barca. Y reconoce que allá afuera, en el momento que Juan le dice: creo que ese que está allá es el maestro. Pedro ahí reconoció, ahí le cayó el 20. Y él ya sabía que se la había vuelto a hacer. Él ya sabía que esta historia le había vivido anteriormente. Él ya sabía que quien estaba allá afuera era Jesús, al que vio crucificar y negó 3 veces. Él ya sabía. Se ciñó, dice la Biblia que se vistió y empezó a caminar hacia la orilla. Y en ese momento, antes de caminar hacia la orilla, me brinqué un pedazo importante para terminar la historia. Antes de que se pusiese la ropa, el que está en la orilla le dice: gente, tiren la red a la derecha. No puede ser. Sí es este. Sí es este. Es el mismo que me la hizo hace 3 años. Tire la red a la derecha. Y para terminar de acabarla, cuando jala la red, encuentra 153 grandes pescados, dice la Biblia. 153. Y ahí está Pedro. Está pensando: este me la vuelve a hacer. Este me lo está haciendo nuevamente. El mismo milagro. Aquí lo que es difícil de entender es lo siguiente. Hubo un milagro en el llamamiento. Hubo un milagro en este sector de la historia. Exactamente igual. Pero en el medio hubo una traición. Te estoy hablando a ti. Un milagro cuando lo llamaron. Un milagro en el presente. Y en el medio una traición. Es algo difícil de entender para nosotros. Lo que usted y yo no entendemos es que Jesús le está dando a Pedro un voto de confianza. Le está diciendo:
aunque vi cómo mentiste, aunque vi cómo me negaste, aunque vi cómo le arrancaste la oreja al soldado, aunque vi todas tus fallas, mis planes hacia ti, Pedro, no han cambiado. Mis sueños hacia ti, Pedro, siguen siendo exactamente lo mismo como la primera vez hace 3 años cuando te conocí. Mi confianza en ti sigue estando intacta. Para ese momento, ya Jesús sabía que la sombra de este hombre sanaría enfermos. Para ese entonces, ya Jesús sabía que en su primer mensaje, este hombre que está ahí cabezón, en su primer mensaje se iban a convertir 5,000. Para ese entonces, ya Jesús sabía que la muerte de este hombre iba a ser crucificado como él, como Jesús. Y que él dijo, no soy digno, o que él iba a decir, no soy digno de ser crucificado al igual que Jesús. Crucifíquenme boca abajo. Ya Jesús sabía estas cosas de Pedro. Yo me he puesto a pensar, ¿por qué Jesús no murió en la cruz? Resucitó. Y el día siguiente se fue para el cielo. ¿Por qué tenía que estar 40 días más aquí en la tierra? ¿Qué es que no le dio tiempo? ¿Qué es que no le dio tiempo antes de la crucifixión? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Por qué se tuvo que quedar 40 días? La clave está en cuando las Marías van a la tumba de Jesús. Se encuentran que la tumba está abierta. Jesús no está en la tumba. Se encuentran a un ángel. Y este ángel les dice, el que están buscando no está aquí. Por lo tanto, vayan y le dicen a los demás lo que han visto. Pero el ángel le dice, pero díganle especialmente a Pedro. Eran 12, pero el ángel dice, díganle especialmente a Pedro. Jesús estaba buscando a Pedro y lo anduvo buscando la oportunidad para llegarle al corazón de Pedro, tocar sus sentimientos, esos sentimientos que el enemigo había avergonzado, esos sentimientos que el enemigo había pisoteado, su amor propio, su autoestima por la cual regresó a hacer lo que había hecho. Jesús necesitaba tocar los sentimientos de Pedro para reconstruirlos, para tomarlos con amor y decirle, Simón, Simón. Recuerden, en este momento él no se llama Simón, él se llama Pedro. ¿Por qué Jesús le dice Simón? ¿Por qué Jesús no le dice Pedro? Hace 3 años lo bautizó con este nombre, Pedro. Para que sepa la gente, hombre esforzado, fundamento. Eso es lo que quiere decir la palabra Petros en griego. Petro, piedra, simiente, fuerte. ¿Por qué hoy cuando se encuentra conmigo no me llama Pedro, sino que me dice Simón? Como me puso mi mamá. ¿Por qué razón no me dice Pedro? ¿Por qué lo llamó Simón? Esto no está en la Biblia y esto es lo que yo puedo entender de las líneas que están escritas y lo que el Señor pone en mi corazón para que te diga. Diciéndole Simón, le está dando a entender a Pedro, te conocí desde antes, sé lo que hacías y sé lo que me hiciste. Sé muy bien quién eres, conozco tu humanidad y estoy aquí por ti. Y no se queda ahí. Y puedo leer entre líneas. Y hoy tienes que hacer una decisión. Pedro en ese encuentro se está jugando el todo por el todo. Porque Jesús, con las preguntas que vienen, le está diciendo, aquí te pongo en bandeja de plata, de oro,
¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres esto o no quieres nada? Claro, usted y yo lo entendemos fácil porque se lo puedo explicar. Pero en aquel momento, Pedro bajándose de la barca, empapado, con hambre y sintiéndose miserable enfrente de Jesús, no pudo entender lo que Jesús estaba a punto de preguntarle. Simón, le estaba diciendo, te conozco desde el vientre de tu madre. Te conozco cuando estabas en la barca hace 3 años. Conozco que de ahí te saqué. Recuerdo todo lo que caminamos juntos y te enseñé. Y estamos aquí el día de hoy. Y no te estoy diciendo Pedro, diciéndote aquí está lo que te dije hace 3 años. Te estoy diciendo Simón. Hace 3 años dependía de mí, yo te escogí. Pero hoy tú tienes que escogerme. Hace 3 años yo te llamé y te cambié el nombre. Pero hoy te estoy diciendo que está en ti la decisión. Está de tu parte, Simón. ¿Quieres seguirte llamando Simón? ¿O quieres que te llame como yo te puse? Porque los hijos de Dios, dice la palabra del Señor, que somos hijos de Dios. Tenemos un nombre, ya yo no me llamo Eduardo en el cielo, yo no sé cómo me voy a llamar. Lo que yo sí sé es que tiene que ver algo para todos los que subamos al cielo, todos los hijos de Dios. Somos llamados como real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, el victorioso, el que recibió la dádiva de Dios a través de su misericordia. Ese tiene que ver con nuestro nombre y nuestro apellido. La bendición de Dios está sobre ti. Pero en ese momento le tocaba a Simón tomar una decisión. Y le pregunta entonces, ¿me amas? Pedro esperaba un reclamo. Pedro esperaba, ¿por qué me negaste? Pedro esperaba, ¿por qué lo hiciste? Y son de esas preguntas que lo matan a uno. Son de esos hechos que uno no vuelve a ver porque le da pena y le da vergüenza, pero la otra persona actúa totalmente diferente, como si nada hubiese pasado. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en alguna de esas conversaciones, que usted se siente tan mal que ni a los ojos quiere ver a la otra persona. Y Jesús, para terminarle de volar la tapa de los sesos, le dice, ¿me amas? No puede ser. ¿De qué está hecho este hombre? Me está diciendo, ¿me amas? No vemos que es el Hijo de Dios. Pero ¿cómo me dice me amas? Y Pedro, todavía Simón, le responde, traduciendo, esto está escrito en griego, traduciendo, él le responde, te tengo cariño. Jesús le está preguntando nuevamente, ¿me amas? Y Pedro le responde en griego, traducido quiere decir, te quiero. Y Jesús vuelve a hacer la pregunta. Una pregunta por cada vez que Pedro le negó. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Yo no creo que Pedro haya podido responder esa tercera pregunta de pie. Yo creo que Pedro, roto en su corazón, porque Jesús con esas preguntas había llegado a sus emociones, a sus sentimientos. Se lo había encontrado en un lugar donde dijo que jamás iba a regresar. Y ahí está Pedro, posiblemente de rodillas. Pues, Señor, hasta la tercera vez le dijo, tú sabes que te amo. Hasta la tercera vez Jesús escuchó la respuesta correcta de Pedro. Y entonces quedó contento con la respuesta y le dijo, apacienta mis ovejas. Lo que Pedro no entendía en ese momento
Y lo que usted y yo muchas veces no entendemos en este momento, en algunas oportunidades, es que el amar a Dios no nos hace inmunes al virus del pecado. El amar a Dios no nos hace inmunes, no nos crea un equipo protector en contra del virus del pecado. Pero lo que Jesús le está preguntando ahí, Pedro, ¿me amas realmente con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas? Porque el amor de Dios, aunque no nos hace inmune al pecado, sí se acuerda de que somos polvo, de que fallamos y que Él puede apelar a ese amor para que cuando tú falles, para que cuando estés en el lugar que nunca querías regresar, ahí tú puedas doblar tus rodillas y decir: Señor, perdóname, Señor, límpiame. Es al amor que tú le tienes a Dios, al que Él apela cada vez que tú le fallas. Es a ese amor. El amor que le tienes a Dios no te hace perfecto. El amor que Dios te tiene es amor de Padre. Y siempre te va a amar, siempre te va a cuidar, siempre te va a proteger, ya sea que lo hagas bien o lo hagas mal. Pero ¿con qué amor estás amando a Dios? Porque ese es el que hace la diferencia. Es ese amor el que te va a sostener. Y en los momentos de dificultad y de soledad, y en los momentos en que te sientes un hipócrita, y en los momentos en que te sientes un farsante, va a ser ese amor el que va a surgir y le va a decir: Señor, límpiame, perdóname. Suena como una licencia libre para pecar, pero solamente aquellos que somos hijos de Dios, lavados con la sangre de Cristo, entendemos que nuestro amor es la base de nuestra devoción a Dios. Nuestro amor no nos impide el pecar, no, pero nuestro amor es lo que nos sostiene cada vez que pecamos y fallamos y le decimos: Señor, límpiame y perdóname. Aunque me encuentres en ese lugar que dije jamás voy a regresar, tu amor me sostiene y hoy te pido perdón. Jesús le da a Pedro la mayor de las encomiendas: Pedro, apacienta mis ovejas. El Señor ponía en mi corazón: Dios te da a ti, y hay palabras sobre ti de grandes encomiendas que tiene para tu vida. Hoy te llama por tu nombre y te dice: ¿me amas? Hoy te llama por tu nombre y te dice: ¿me amas? Hoy te llama por tu nombre y te dice: ¿me amas? Sé que en tu mente tú podrías decir que allá arriba están a punto de castigarte por lo mal que te has portado, que allá arriba hay alguien que te va a reclamar. Él viene aquí hoy a tu encuentro no con una pregunta: ¿caíste? No con la pregunta: ¿pecaste? No con la pregunta: ¿mentiste? No con la pregunta: ¿eres un farsante? ¿Eres un mentiroso? Él lo sabe todo. Él estuvo ahí cuando fallaste. Él estuvo ahí, inclusive lo que hiciste ayer en la noche. Él estuvo ahí. Lo que viste, lo que hiciste ayer en la noche. Es más, hoy en la mañana, antes de venir al templo, Él estuvo ahí. Él no te pregunta eso. Él te pregunta, te llama por tu nombre y te dice: ¿me amas? Y te vuelve a preguntar: ¿me amas? Y te pregunta otra vez: ¿me amas?